El escáner magnético levanta perfiles de campo magnético cerca de la superficie de los objetos de los que se sospecha que tengan fisuras o características no deseables que se puedan detectar y estudiar sin tener que efectuar ninguna clase de ensayo y sin contacto con el objeto. Los campos magnéticos superficiales se toman aproximadamente a 3 milímetros de distancia del objeto. El objeto puede estar sucio, puede estar engrasado, puede estar a alta temperatura, que como no hay contacto, no se afecta al instrumento de medición y no se afecta al objeto. A medida que nos acercamos al objeto, los campos van cambiando su perfil hasta que adquieren características propias de los defectos que queremos observar. Acá en los campos archivados tenemos una serie de campos que se tomaron a medida que nos acercábamos a una muestra de soldadura de 6 puntos. Vamos a ver. El campo más lejano, a medida que nos vamos acercando. En el gráfico blanco está el campo en el eje Z, en el gráfico celeste el campo en el eje Y y en el gráfico amarillo el campo en el eje Z. En el eje Z hubo 2 eventos de saturación, que es esa zona rectangular. De los perfiles del campo en el eje X podemos sacar la dimensión longitudinal del defecto. De las dimensiones del campo en el eje Y podemos saber qué tan cerca estamos del eje de simetría del defecto, y del campo en el eje Z podemos sacar la posición central del defecto. Ahora vamos a trabajar con uno de estos campos, el campo 2, que es el que se corresponde, a ver si lo tenemos acá, más 3, más 2, el campo 2 que se corresponde justo sobre los defectos. Acá tenemos el campo sobre el defecto, y a este campo lo que vamos a hacer es, bueno, por ejemplo, para ubicar las dimensiones del defecto, tomamos el campo en el eje X, ya está seleccionado el eje X, hacemos la transformada rápida de Fourier hasta la frecuencia 16. Acá estamos tomando hasta la 25, bajamos a la 16. Mostramos cómo queda esto superpuesto en el eje principal. Acá tenemos el campo original en celeste y el campo filtrado en blanco. A esto le efectuamos una conversión a una interpolación por spline y hacemos el cálculo del espectro. Acá vemos en blanco el campo original, en rojo el campo del spline, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera y el espectro. Ahora voy a superponer el espectro en el campo principal. Vamos a dejar un poquito más limpio. Acá tenemos el espectro. La distancia entre estos picos, entre este pico y este otro pico, es el tamaño de la soldadura. Entre este pico y este otro pico, entre este pico y este otro, entre este pico y este otro, y entre este pico y el último. Estos son los semianchos de la soldadura. Vamos a hacer lo mismo en el eje Z. Vamos a FFT, cargamos el eje Z. Ya está reducido a la frecuencia de 16. Nos vamos a convertirlo en spline.
Vamos a superponer. Vamos a convertir en spline como dijimos. Y ahora vamos a traer el espectro. Acá tenemos estos picos. Este pico es la posición del primer defecto, la primera soldadura. Este pico es la posición de la segunda. Este pico la tercera. Este pico la cuarta. Este la quinta y este último la sexta. Entonces, de los espectros podemos sacar la posición media del defecto y el ancho del defecto. También para comparar podemos generar toda clase de perfiles para analizar y ver qué tan acertado es el modelo y qué tanto se parece el defecto a la distribución dipolar con la cual modelizamos su posición y su ancho.